Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestra preciosa Jessie la vaquerita de Toy Story. Ya tenemos la primera parte de este tutorial donde realizamos todo su cuerpo, su cabeza y sus orejitas. Si no la has visto, por aquí arriba te la dejo o en la descripción del video, ¿listo? Para que vayas y lo realices. Vamos a realizar en este tutorial parte 2 lo que nos resta para terminarla, su cabello, su sombrero y otros accesorios. Así que vamos a arrancar con el tutorial. Vamos a comenzar con el cabello. Yo he tomado un hilo rojo, pero tú lo puedes hacer con un naranja o el que tengas en el alcance. Vamos a comenzar la primera parte del cabello, que es la base, realizando dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Seis aumentos. Vamos a tener en total 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Lo repetimos por toda la ronda, aumento y un punto. Nos van a quedar en total 18 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Vamos a repetir ese patrón por toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. Luego en la ronda 5 realizaremos un patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos y nos van a quedar 30 puntos en total. Cuando terminemos esta ronda, la ronda 5, con 30 puntos, vamos a comenzar las tiras de cabello. Vamos a empezar realizando una sola tira de 11 cadenas. Vas a tejer 11 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena nos vamos a devolver en media vareta o medio punto o punto bajo alto, realizando 10 media varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. Cuando llegamos a la base del cabello, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Y comenzaremos las demás tiras de la parte de atrás. Esta va a estar delante de la oreja. Las demás tiras las vamos a hacer de 41 cadenas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Desde la segunda cadena nos devolvemos realizando 40 media varetas. Y en la base vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y repetimos el mismo procedimiento por toda la ronda. Nos saldrían en total 28 tiras de cabello de 41 cadenas. Ya para terminar, en el último punto repetimos como hicimos en esta 12 cadenas y realizamos los mismos
puntos que realizamos en esta para colocar esta en la parte delantera de la otra oreja. Vamos a realizar las tiras y regresamos. Así han quedado nuestras tiras de cabello y vamos a ponerlas en la cabeza con alfileres. Ya les indico al final cómo lo deben hacer. Vamos a pasar con la siguiente parte. Vamos a pasar a realizar el cinturón y vamos a realizarlo de hilo café, igual como hicimos los zapatos. Vamos a realizar comenzando con 37 cadenas. 37 cadenas. Y vamos a realizar desde la segunda cadena punto bajo. Vamos a realizar 36 puntos bajos. Y esta pieza es la que vamos a coser en todo alrededor de nuestro cuerpo. Esta es la pieza que nos va a quedar y vamos a coserla encima de nuestro hilo azul. Allí la vamos a ubicar y le vamos a tomar unas puntadas por la parte de atrás uniendo los dos extremos. ¿Listo? Por acá por detrás. Vamos a hacer la pequeña hebilla que lleva aquí en la parte de adelante y lo vamos a hacer con un hilo de otro color, un ocre o el que tengas. También lo puedes hacer amarillo como hicimos la camisa. En este caso voy a tomar este ocre y voy a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y ya nos queda la pequeña pieza para coser encima de nuestro cinturón. Vamos a coserla, dejamos una hebrita larga y la vamos a coser justamente encima del cinturón que acabamos de realizar en todo el centro. Vamos a pasar a realizar el sombrero. Vamos a comenzar con el sombrero y vamos a tomar el hilo que tengas para el sombrero. Yo escogí un terracota o un color ladrillo y vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. Vamos a realizar primero la base de nuestro sombrero con aumentos en cada ronda de manera ordenada. Entonces vamos a realizar en esta primera los 6 puntos, luego en la segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos, 3, 4, 5 y 6. En la ronda número 3 vamos a realizar y a continuar con aumentos. Vamos a realizar un aumento y un punto. Aumento y un punto. Este es el patrón que repetimos en toda la ronda. Aumento y un punto. Al terminar toda la ronda con este patrón vamos a tener 18 puntos. Voy a darles las indicaciones de todas las rondas que vamos a hacer con aumentos ordenadamente. En la siguiente ronda, que sería la ronda número 4, vamos a realizar aumento y 2 puntos. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 24 puntos. La ronda 5 vamos a hacer aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan 30 puntos en total. La ronda número 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos. Repetimos y nos quedan 36 en total. La ronda 7 seguiría aumento y 5 puntos como patrón y al terminar nos quedan 42 puntos. En la ronda 8 hacemos aumento y 6 puntos
Y al repetir nos quedan 48 puntos en total. Seguimos con la ronda 9 y vamos a hacer aumento y 7 puntos. Repetimos y nos quedan en total 54 puntos. La última que vamos a hacer de aumento sería la ronda 10, donde haremos aumento y 8 puntos. Repetimos y nos quedan en total 60 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 10. Así hemos avanzado hasta la ronda número 10 y vamos a continuar con la ronda 11 ya sin aumentos. Vamos a realizar solamente rondas de punto sobre punto de estos mismos 60 puntos. Esta primera ronda que vamos a hacer así, vamos a hacerla tomando solo la hebra trasera. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto de los de abajo, tejiendo esos mismos 60 puntos, tomando solo la hebra trasera. Y las demás rondas que vamos a realizar ya lo vamos a tomar todo el punto. ¿Listo? Las demás sí tejemos normal tomando todo el punto. Solo esta la vamos a hacer de esta manera tomando la hebra trasera. Ya les indico cuántas rondas debemos tejer para bajar bastante nuestro sombrero. Vas a tejer 6 rondas en total de punto sobre punto, contando desde la primera que realizamos tomando la hebra trasera. Hemos terminado en la ronda número 16. Vamos a pasar a la ronda 17, donde vamos a hacer la aleta de nuestro sombrero. Vamos a hacer esta ronda 17 tomando solamente la hebra delantera. No la trasera, la delantera. Y vamos a hacer el patrón de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda, 9 puntos y un aumento, tomando solo la hebra delantera. Únicamente en esta ronda 17. Las demás rondas la vamos a hacer tomando todo el punto. En esta ronda 17 nos van a quedar en total 66 puntos. Vamos a hacer la ronda 18 y la ronda 19, 2 rondas más de punto sobre punto de esos mismos 66 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 20 y vamos a realizar en esta ronda aumentos. Vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un aumento. Vamos a repetir este patrón de 10 puntos, un aumento por toda la ronda. Vamos a tener en total 72 puntos. Luego tejeremos la ronda 21 y ronda 22 de esos mismos 72 puntos. Cuando hemos terminado la ronda 22, hemos terminado ya con este color y vamos a pasar a realizar un bordo por todo nuestro alrededor de hilo blanco. Vamos a terminar aquí en la unión con el hilo blanco. Voy a cerrar esta ronda con el hilo blanco. Voy a dejarla larguita para esconder más adelante las hebras. Vamos a trabajar de manera en cangrejo o tejiendo hacia el sentido contrario en revés. No vamos a tejer hacia adelante, sino vamos a tejer hacia atrás. Vamos a realizar 2 cadenas, 1 y 2, y en la base nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto realizamos un punto deslizado. Repetimos 2 cadenas,
saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Vamos a repetir esta puntada por todo alrededor de nuestro sombrero, realizando 2 cadenas, saltando un punto y en el otro punto deslizado. 2 cadenas, saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Vamos a trabajarlo así, por todo alrededor hasta llegar a la unión. Y así hemos terminado ya nuestro sombrerito con el bordito como les indiqué que lo realizáramos. Voy a mostrarles cómo debemos coser el cabello a la cabeza de nuestra vaquerita Jessie. Ya lo tengo aquí ubicado con alfileres y ya le hice unos que otros detalles que les voy a indicar. El rostro vamos a bordarlo con hilo café, del mismo café de la correa y de los zapatos, y vamos a colocarle una lineecita encima del ojo y una lineecita bajando, una sola ronda. 3 rondas arriba del ojo. Vamos a hacer las cejas con una línea que abarca 2 puntos y una línea que abarca una ronda hacia abajo. Luego la boquita le vamos a hacer 3-4 rondas debajo de los ojos, una lineecita. Y alrededor de la pepa del ojo vamos a realizar una línea blanca y una línea de hilo verde claro si lo tienes, si no puedes dejar solo con la hebra blanca. Para el cabello lo vas a ubicar unas 3, 6, 7, 8, 9 rondas donde termina la ronda, la última ronda del cabello, 9 rondas encima del ojo. Y vamos a ubicar tira por tira unas delante de las orejas, las pequeñitas van delante de las orejas y las demás tira por tira ubicadas en la parte de atrás de nuestra cabeza. Vamos a ubicarlas muy pegaditas una de la otra, bien pegaditas para que nos quede bien tupida la cabeza. Le ubiqué alfileres porque solo le vamos a hacer una puntadita con la aguja y el hilo que dejamos, una puntadita cada tira a la cabeza. Y lo que nos resta vamos a trenzar, hacer tipo trenza y al final amarramos con un hilo, unas hebras o 2 hebras de hilo amarillo y le hice un pequeño lacito con el mismo hilo. ¿Listo? Vamos a coser todo esto a la cabeza. Las orejitas las vamos a ubicar unas 6 rondas después del ojo. ¿Ok? Y a la mitad a la altura de la mitad de nuestros ojos. El resto de detalles quiero contarles que aquí en la parte delantera, solo en la parte delantera de la camisa, con el hilo rojo le hice unos triángulos hacia abajo, bordándolos. Y la parte de los pantalones, ya como les indiqué al inicio del video, con fieltro, que aquí le llamamos a la tela que es un poquito más delgada, de color negro, le recorté unas cuantas figuritas y se las pegué con un pegante especial que tengo acá. Y lo pueden ustedes realizar con cualquier tipo de pegante que tengan en casa. Y vamos a coser el cabello, a darle un poquito de rubor, de maquillaje y vamos a dejar también el sombrerito de quitar y de poner. ¿Listo? Voy a esconder las hebras y ya les muestro cómo nos queda toda terminada. Así ha quedado nuestra vaquerita Jessie de la película Toy Story. Recuerda que ya tenemos algunos personajes de la película que son Woody, Buzz Lightyear, que están en el canal. Si no los has visto puedes ir a checarlos y terminamos a otro personaje más que es nuestra Jessie. Así quedó el sombrero con todas las hebritas escondidas. Y terminé de dar las puntadas a su cabello y darle un poquito de sombra debajo de sus ojos. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas terminado a Jessie muy hermosa, yo sé que sí. Y te invito a que la subas a las redes sociales y me etiquetes para podértela ver.
Aquí en la descripción del video encuentras los enlaces, te puedes unir al grupo de Facebook para que vayas y subas tu fotico y todas podamos apreciarla y crecer en el canal y por allí en el Facebook también. Así que por allá también las espero. Nos vemos en un siguiente tutorial y te invito a que me sigas en Instagram también. Allí estoy subiendo todos los diseños y también respondiendo algunas preguntas. Nos vemos en Instagram también. Bye bye, hasta un siguiente tutorial.